Vamos a dar con Patricio dos temas. Patricio Nogueira, ahora se los presento. Él es el especialista en este tema. Así que yo de este tema no sé tanto, así que le puedo preguntar a él. Y va a dar otro de los temas de su especialidad, que es el tema de flora intestinal y las relaciones con un montón de cosas, obesidad, lípidos, etcétera, etcétera. Entonces voy a empezar yo, después va a seguir Patricio. Les cuento un poco de Patricio y después le van preguntando a él todo lo que quieran. Patricio, él es chaqueño, formoseño, perdón, al lado. Él estudió en Córdoba medicina, después hizo medicina interna en Córdoba, después se vino a Buenos Aires a hacer endocrinología. Y después se fue a Francia, donde hizo un doctorado en lípidos, después hizo una maestría en París en investigación y estudios clínicos, hizo otra maestría en estadística, y en Marsella él trabajaba en varias cosas, entre ellas CLAM, ¿sí? ¿Sí? Después trabajaba, es el que más sabe en Argentina de aféresis de LDL. De aféresis para hipercolesterolemia. Sí, ellos saben, hemos hablado de esto. Ya están hartos de los lípidos. Y bueno, y él volvió hace 4 años, 4 años, y volvió a trabajar en Formosa. Y bueno, y estamos haciendo un montón de cosas juntos en la Sociedad de Lípidos, así que es un gusto tenerlo acá. No, de nada. Y bueno, vamos a empezar con este tema, después terminamos, hacemos una pausa y después sigue Patricio con el otro tema. Acá en esta diplomatura hemos hablado poco del laboratorio, hemos hablado de cosas más en general, y hay una tendencia imparable de esto: medición sin ayunas del perfil de lípidos. Él es un especialista en esto, y tuvimos hace poquitos días el honor de vino el pionero europeo, que es Nordestgaard, que ahora les voy a ir hablando de él durante la presentación, que es el que hizo una declaración de consenso europea sobre no medir más con ayunas. No recomendó este año no medir más sin ayunas. Y vamos a ir, la presentación de hoy la focalicé mucho en eso, para que ustedes después lo vean con más detalle, porque es una tendencia, digamos, imparable, se podría decir, a medir sin ayunas. Ya te dije, él es el más molesto de todos con las preguntas, pero nos queremos, así que... Muchos años de convivencia. Bueno, hubo varias declaraciones. La página web de la Sociedad de Aterosclerosis Europea y estos autores, los lípidos son inútiles, y dan mucha información para la predicción del riesgo. Que no es el del cálculo, ¿no? Dijo que este es importante, estratégico. El endotelio, como los humanos no paramos de comer, cada vez que encontramos comida nos tiramos de cabeza, el endotelio está permanente expuesto a los lípidos postprandiales, remanentes, kilomicrones, un montón de cosas. Y entonces es lo que representa más, porque 2/3 de la vida nos pasamos comiendo y 1/3 durmiendo. Es lo que representa más la situación real. Y entonces los remanentes de las lipoproteínas ricas en triglicéridos postprandiales han mostrado en el estudio de Copenhague su asociación muy clara con el riesgo cardiovascular. Nordestgaard es el titular de varios estudios de Copenhague. Hay
hay varios estudios, no solo el de Copenhague, varios estudios epidemiológicos de cohorte y trials de estatinas que usaron lípidos postprandiales. O lípidos, usemos mejor el término sin ayunas, es más adecuado. Y mostraron que las variaciones son muy pequeñas comparadas con los lípidos con ayunas. Y ya lo vamos a ver, para que ustedes puedan mirar este paper tan importante que está marcando la tendencia para el futuro. Y entonces, a raíz de todo eso, y que en Dinamarca desde el año 2009 no se mide por default en ayunas en todo el país, y se prendió a eso en NICE, en Inglaterra y en muchas otras instituciones, entonces hacen esta declaración de consenso entre la Sociedad Europea de Aterosclerosis, una sociedad enorme, ¿no? Y la Federación Europea de Medicina de la ONU. Hacen esta declaración de consenso donde dicen que el ayuno no es requerido, y este es el título: el ayuno no es requerido. Punto. El autor de esto es Nordengaard, el primer autor, que es el que le dieron un doctorado honoris causa a la UBA el jueves pasado, y él también es un especialista no solo en este tema, sino que es un especialista en lipoproteína A, el más importante del mundo. Ellos conocen el caso del paciente que charlamos, el chico joven con la lipoproteína y la cardiomiolis, ¿se acuerdan? Patricio aconsejó hacerle la aféresis, y Nordengaard también nos confirmó eso, así que porque lo discutimos con ese paciente. Y entonces el resumen es que recomienda que no se necesita hacer para el perfil lipídico en ayunas, y que se recomienda, y vamos a ver cómo. Vamos a ver los porqués y vamos a ver el cómo. Entonces, esta es la recomendación. También dicen cómo se deben reportar los valores normales, porque eso es importante. Y esta declaración está dirigida básicamente a todo el mundo, y sobre todo a los pacientes, porque los pacientes están repodridos de ir 2 veces, ¿no? Una para sacarse sangre y otra para que ajusten la dosis. Entonces, Patricio, y sobre todo entonces ellos resaltan que esto es para los pacientes, ¿no? Uno de los datos que toman los datos de Canadá. ¿Ven? Acá está Canadá, Calgary, solamente 200.000 pacientes, y marcan a lo largo de 16 horas qué sucede con el total, trigli, LDL, HDL, y la variación está en los trigli durante el primer periodo de 6 a 7 horas. ¿Sí? Y esa variación es más o menos 26 miligramos por decilitro. Las primeras horas del de día. los triglicéridos. ¿Sí? Y ven el resto de las fracciones, esto es en hombres y esto es en mujeres. Las mujeres es menos marcado, ¿ven? Las mujeres es menos marcado. Yo no sé por qué. Si vos querés agregar algo, Patricio, agregá, porque este es tu tema más que el mío. Entonces, hombres y mujeres. Esto es muy importante porque especialmente ustedes que están haciendo la parte de diabetes acá, ustedes saben lo complicado que es en los pacientes generar una hipoglucemia porque le hacemos hacer ayunas con líquidos. Y hay justo una declaración muy buena, no me acuerdo de qué sociedad, si quieren les mando el PowerPoint, de este tema, cómo el medir los lípidos sin ayunas en diabéticos. El que me interese me manda un mail y yo se la mando. Un comentario. Sí, Patricio, vuelvo al anterior. Lo difícil en postprandial, el lípido. ¿Querés marcar algo? No, el comentario es en realidad estandarizar el tipo de comida, que para glucosa más simple, por eso está el test de tolerancia a la glucosa con 75 gramos. Para los lípidos hay que elegir si la media luna, claro, el norte de la chipa, por ejemplo, entonces varía mucho.
pero sobre todo por la composición no solamente de grasas, sino de fibras, de proteínas y también de hidratos. Porque recuerden que, digamos, los índices glucémicos provocan hiperinsulinismo, índices glucémicos altos. Una alimentación rica en proteínas propone el enlentecimiento del vaciamiento gástrico, y de acuerdo a la composición lipídica también, y de acuerdo a las fibras. Por eso es muy difícil, digamos, todavía establecer como un patrón estándar de evaluación de lipemia. Esto es un análisis macro a nivel epidemiológico, o sea, comparar no ayunas versus ayunas. Pero cuando uno quiere encontrar un equivalente al test de tolerancia a la glucosa a nivel lipídico, como si fuera un test de tolerancia lipídico, es muy difícil hasta ahora encontrar una comida estándar para poder evaluar los lípidos, justamente por todas estas variables que tienen implicancia en la respuesta lipémica, lo que es triglicérido y ácido graso. Esto se hizo con pacientes en ayunas y pacientes No, esto que iban a hacerse los esto es después de lipemia, tiempo de ayuno. Esto es non-fasting, que no es lo mismo que postprandial puro. Non-fasting es decir, no ayunas, pero puede ser coabsortivo o postprandial puro. Eso lo saben bien para glucemia postprandial. Los que más trabajó en glucemia postprandial en diabetes es un francés de Montpellier, se llama Louis Monnier, que le estableció el postprandial puro en glucemia de 2 a 4 horas y el posabsortivo de 4 a 6 horas posteriores. Entonces esto es non-fasting. Puede ser coabsortivo postprandial puro o posabsortivo, que no es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, y esto es algo estándar epidemiológico, es distinto a encontrar un test de tolerancia lipídica equivalente al test de tolerancia oral a la glucosa. Camilo, y te interrumpí. Sí, no, en realidad esta pregunta me resuena lo de la dieta, digamos, según el tema me interesa bastante, así que voy a exprimir bastante, pero uno de los trabajos que estamos haciendo ya es en La Plata, ver qué le pasa a las arterias y a todo lo que es la mecánica vascular, la función endotelial después de una dieta rica en grasas. Cuando nos pusimos a investigar un poco más de esto, obviamente todo lo que no había una dieta validada y que no había nada estandarizado. Pero en realidad hay una dieta que es de un indio, que es la que adoptamos nosotros, que está establecida por ahí para el año 91, para las lipemias postprandial, para evaluar la lipemia postprandial. Eso, ¿sabes si sigue vigente o perdió? Mira, hay modelos, o sea, no hay modelos homogéneos, pero hay modelos en el cual hay patrones básicos que uno tiene que conservar o mantener para evaluar la lipemia postprandial. Cuando digo patrones básicos, ¿a qué me refiero? Uno ha visto que con lo que es la grasa postprandial, o sea, el porcentaje de grasa en la comida tiene que ir de 30 a 70 gramos de grasa. Si es menos, no va a estimular la síntesis de kilomicrón, y si es por encima de 70, si te da 1 millón de grasa, o sea, llega una meseta, cuando ya estás a los 70 gramos de grasa, ya llega un plato, una meseta. Entonces tiene que estar estandarizado entre 30 y 70 gramos. Vas a ver que las comidas estándares varían 40, 50, ¿sí? Después, bueno, el contenido de fibra muchos se lo tienen en cuenta, los hidratos tienen que ser menor a 50% y el contenido de proteínas menor a 30 o a 25%. Y de acuerdo a eso uno va variando. O sea, no es que uno no lo pueda hacer, lo puede hacer como estudio de investigación. Lo que yo hablaba recién era que no tenemos hasta ahora como un alimento, una solución validada como si fuera el test de tolerancia a la sentencia un grado de glucosa y te repasas. Exactamente. Pero se empieza a sintetizar kilomicrón a partir de los 30 gramos. En Francia, uno que más trabajó en lipemia postprandial se llama Denis Leron. Yo trabajé en el laboratorio de él, y él tiene una publicación en 2007 con unos españoles también sobre el lipemia postprandial y sobre lo que él lo llama el índice lipémico. Así como tenés el índice glucémico y el índice lipémico. O sea, disculpa que me explaye, pero esto tiene que ver un poco con la historia. O sea, los lípidos se conocen menos que los glúcidos. El índice glucémico lo escribió Jenkins en el 60 y pico. Este índice lipémico tiene 3 años. ¿Me explico? El receptor del LDL lo escribió Goldstein y Brown en el 70 y pico. Y el metabolismo de la glucosa lo conocemos en los 30 prácticamente. Entonces me parece que tiene que ver. Roberti, sí, más o menos. Y ¿cómo se llama? Y el lugar, ¿no? Sí, exactamente.
entonces les decía, un poco la base de esto era que se mide sin ayunas y que se acumula una gran experiencia. Y entonces en este consenso se informa la experiencia internacional y cómo usar los resultados. ¿Bien? Y acá están las correcciones, acá en este recuadro de la derecha. ¿Cuál es la variabilidad sin ayunas? 26 miligramos, menos 8, menos 8, más 8, menos 8. Es una cosa bastante pequeña, magnitudes bastante pequeñas, acá están en milimoles. Y LPA, APO, HDL y APOA1, sin cambios. Todo esto está en la publicación. Todo esto, les estoy mostrando gráficos de esta publicación porque es como si fuera una revisión del tema, pero además un consenso, una opinión de consenso. Porque para mí tiene dos utilidades. Una práctica y la segunda que es fisiológica. Vivimos en postprandial. Entonces, nuestro metabolismo es postprandial por excelencia. En ayunas estamos 4 horas. Entonces, me parece que refleja más nuestro metabolismo un estudio postprandial que un estudio en ayunas. Además, eso hace una declaración para los demás de 450. Hace una declaración especial. Y después, ustedes ya les mostré los datos del estudio de Copenhague, ¿se acuerdan de remanentes? ¿Se acuerdan de los triglicéridos? Ahora lo vamos a revisar después, donde nos vamos a meter en eso y le vamos a pedir a Patricio que nos opine. ¿Alguien más tenía? ¿Algo más? ¿No? Avanzamos. Entonces, y ellos analizaron diferentes poblaciones, diferente ingesta, la pequeña variabilidad, la buena correlación y los triglicéridos altos que tienen menos variabilidad, y ahora vamos a ver esos datos. Y acá están, ven, calculado, ¿sí? Ayunas sin ayunas. Y acá está el calculado más el medido, y el matemático es Patricio, ¿cómo es la corrección esta? Que es, lo multiplicas por I en milimoles. No sé esa forma. Bueno, y acá está cómo funciona la correlación. Fíjense que el gráfico de arriba. ¿Querés marcarlo? Sí. ¿Qué cálculo es el de abajo. El de abajo. No, fíjense, esto que es el R cuadrado, ¿sí? Es análisis multivariado. En realidad, el multivariado del R cuadrado es un coeficiente de determinación. Así quiere decir que el 84% explica la asociación de non-fasting con estas dos variables. Y acá explica el 87%. Le hago remarco esto porque en el univariado se usa también el R, pero no es R al cuadrado. Porque un coeficiente de Spearman o Pearson se usa R, pero es un univariado que simplemente indica asociación. Acá está explicando determinación, o sea, 84% en el no fasting se asocian estas dos variables. Y acá 87%, o sea, estoy muy buen porcentaje de determinación en ambos. ¿Sí? Y esto es lo que es el sesgo, que prácticamente es la misma, menos 0,1. O sea, la desviación. Gracias. Bueno. Y acá tenemos lo que sucede con variabilidad, ¿no? Sin ayunas con ayunas, en todo el rango de triglicéridos, ¿se acuerdan? Multiplicábamos por 88, ¿sí? ¿Y qué sucede en los diabéticos? Miren esto acá. ¿Ven? Una diferencia muy importante, que un poco va a lo que preguntabas vos, ¿no? Pero eso es cuando tenés más de 4 milimoles, ¿no? Eso es cuando tenés más de 4 milimoles. Son 4 miligramos. Estamos hablando arriba de 320, 310, ¿no? Así que como ustedes ven, es bastante bueno. Esto es importante, como veíamos recién, en los diabéticos. Vamos uno para atrás, ¿ven? Entonces, en los diabéticos es muy importante. Y la medición sin ayunas es muy importante para adecuar la dosis de estatina. Y ahí cuando pongo STAT quiero hablar en el momento, ¿sí?
en un estudio que estamos haciendo con un gran de la IAS y con el programa Remediar y Redes, medimos con un aparato especial que mide en el momento, en un minuto. Entonces le medimos los lípidos y se le ajusta la dosis. Y eso tiene un enorme... yo tengo ese aparato hace como 20 años y es muy bueno para personas muy ocupadas. En este caso lo usamos para personas de muy bajos recursos que se atienden en el centro de atención primaria y que por ahí no pueden faltar al trabajo 2 días, y un día sacarse sangre y otro día. En los centros donde vos trabajás tendría total lógica tener un aparato que sale $2.000 y la medición de total, trigli, LDL, HDL y glucosa cuesta 150 pesos. Y entonces le evitas al pagador, le evitas la ambulancia para llevar al paciente, o todo el viaje, el remis, el taxi, etcétera, etcétera. Tiene economía de escala total. Nosotros estamos usando esto, yo tengo experiencia hace 20 años, pero hace 3 años estamos usando un trial de 350 pacientes y funciona bárbaro. Y ahora les muestro una publicación de New England que usaron el mismo aparato, que se llama Colectech, en un screening de 10.000 pacientes para chicos de hipercolesterolemia. ¿Y qué es con una gota? Es con una gota, ¿sí? Y es colorimétrico. Como pones la gotita en el cassette y en el momento te dice esos 5 valores. Está buenísimo. Tirás el cassette. Tiene tanta comorbilidad en el paciente y nadie le da bola, que somos de más alto riesgo, y no van a hacerse otro día. Por supuesto. Entonces es una buena manera de... Esa es la tecnología que se llama Point of Care, en el sitio de la atención, de la asistencia, ¿no? Y estas mediciones sirven muy bien para el cálculo de riesgo cardiovascular, y está la medición ahora vuelvo a hablar sin ayunas, está probado en estudios clínicos de intervención, y ahora les voy a mostrar en un momento unos datos más. Entonces, estas dos sociedades recomiendan perfil lipídico inicial para cualquier paciente, para evaluación de riesgo cardiovascular. Muchos de ustedes son cardiólogos, entonces conocen en unidad coronaria, ustedes les miden obviamente sin ayuno, porque si lo medís al día siguiente ya le bajó un montón. Entonces tenés que medirle en los chicos, y además sobre todo por esto, porque el paciente lo prefiere, lo que estábamos hablando recién. El paciente claramente lo prefiere en los diabéticos, en los ancianos. Imagínense ancianos que tienen que pagar una ambulancia, el pagador, etcétera, etcétera. Y en los pacientes que están estables en terapia con drogas. Esta es la publicación de esta semana pasada, ¿sí? 10.000 chicos los escrinearon y hicieron un diagnóstico genético de hipercolesterolemia familiar en Inglaterra, y en todos usaban este aparato que mide en el momento, en 5 minutos. Solo por eso, no quería meterme en datos del estudio porque no fue llegar muy tarde. Miremos los estudios donde se usa. Estudios epidemiológicos. Los de Copenhague, las mujeres conocen el Women's Health Study, muy importante, usó sin ayunas, el de las enfermeras, el de los médicos, la encuesta NANES, ustedes la conocen por lo que yo se les menciono, por lo que los diabetólogos se les están mencionando, la encuesta NANES. El otro Copenhague, y muy importante para los cardiólogos, el INTERHEART. El INTERHEART, que se acuerdan, era el estudio de casos control coronarios, ¿sí? Que medían el riesgo cardiovascular. Y los estudios de intervención, muy importantes, sin ayunas, Heart Protection Study, y todos conocen el ASCOT. ¿Se acuerdan? El de hipertensión, que tenía la rama de lípidos, a su vez, y que dio claramente positivo. También esto se hizo en Inglaterra, Anglo-Escandinavia, Inglaterra y Escandinavia, y usaron sin ayunas. Y los estudios estos epidemiológicos que les mostré son de tipos muy diferentes. Había estudios realmente muy diferentes y en todos funcionaron muy bien.
también en las encuestas de nutrición y encuestas de factores de riesgo, estudios casos controles y cortes transversales, ¿sí? Y estudios de intervención en lípidos y con otras patologías. Todo eso lo. Entonces, ¿qué cosas recomiendan? En la única situación donde recomiendan medir los lípidos en ayunas es cuando es más de 440. Ahí empieza a aumentar mucho el error de la medición, porque acuérdense que en casi ningún lugar se hace medido el LDL. Estamos hablando del LDL. Ahí el LDL empieza a tener mucho margen de error. Con tales que dijo Nordestgaard de el LDL calculado y el LDL medido la semana pasada. Sí, bueno, ustedes saben que está el método directo, ¿no?, de medición del LDL, que es un método colorimétrico también. Pero con fórmula de Friedman teníamos un parámetro teóricamente como a partir de 200 y pico, 300 ya aparecía un sesgo justamente por los triglicéridos. Y él dice que no hay prácticamente tanta. Este experto mundial dijo O sea que que podríamos usar Que no sirve. no hay diferencia. No hay diferencia. ¿Y qué decías, Marcelo? No, que podríamos utilizar la fórmula que han de ser una gran limitación. Exactamente. Es un cambio revolucionario. Un cambio de paradigma. Claro. Pero fíjense que todo esto es reciente, o sea, todo lo que es intestino y postprandial. Estamos hablando de ahora, o sea, por eso es como revolucionario, porque cada vez vamos a hablar más sobre el tema postprandial, y cada vez se sabe más y el intestino está de moda. Voy a hacer una pregunta. Todo lo que quieran. ¿Y de dónde viene esto de las 12 horas? ¿Fue por estandarizar o tiene un sentido? Inercia, costumbre. Sí. ¿Tienen alguna opinión diferente? No. Sí, había trabajos, estoy hablando del año 80, 70 y pico, que mostraban que había una diferencia entre el triglicérido postprandial y el ayuna. Hay un autor que se llama Nielsen, que ha publicado bastante. Pero después, en realidad, cuando uno observa, el N que usó no era un N tan grande en comparación con este N de Copenhague, entonces como que pierde fuerza. Es como el estudio de Hafner, que New England publicó creo en el 98, 97, que los diabéticos tipo 2 tenían el mismo riesgo de infarto. Ellos lo conocen porque están haciendo toda la parte de diabetes con futuros. Que tenían, Hafner había dicho en esa época que los diabéticos tipo 2 tenían el mismo riesgo cardiovascular que un infartado. ¿Sí? Quedó como ese concepto. Hay una publicación de Diabetes Care 2010, Cano el apellido, de Barcelona, que hace un estudio de seguimiento de 5 años y demuestra con un N mayor, Hafner, que los diabéticos tipo 2 no tienen el mismo riesgo que un infartado. ¿Sí? Eso es falso. O sea, tienen riesgo cardiovascular elevado, eso es cierto, pero no es equivalente a un infartado. Entonces, son campos, por eso uno tiene que ir en investigación y en ciencia, uno tiene que ir siempre releyendo lo antiguo y actualizándolo con lo nuevo, porque ves que el N de Cano es mayor y un estudio destinado justamente para mostrar eso. Tiene mayor riesgo cardiovascular un diabético, pero tiene menor riesgo cardiovascular un infartado. Igual. Entonces, hacen esta recomendación de los 440 y después hacen una cantidad de recomendaciones cuándo hay que informar y cuándo hay que mandar a lipidólogos, ¿no? Pacientes. Eso que mencionamos de sí. Bueno, y ellos hacen una recomendación muy fuerte de cómo empezar con esta tendencia de los lípidos postprandiales. Y recomiendan largarlo en los hospitales universitarios, involucrar rápidamente a sociedades científicas y una cosa que dijo Nordestgaard esta semana pasada, involucrar a la prensa para que sean los pacientes que digan no pienso ir a medirme en ayunas nunca más. Esa es mi idea, eso es lo que dice Nordestgaard cuando le dieron este título, esta maestría honoris causa, dijeron involucren a los pacientes para que ellos digan nunca más ayunas y nadie más quiera ir en ayunas a sacarse sangre. Lo dijo de una forma muy cómica pero muy importante como. Entonces acá están los pasos, ¿no? Sociedades científicas, periodismo y pacientes. Y acá están todas las cosas de cómo notificar cuando tenemos resultados
extremos. Y después ellos en esta publicación hacen varias cosas muy interesantes. Empiezan a describir qué tipos de dislipemia hay. Primero describen la distribución de los valores, qué tipos de dislipemias de acuerdo a su distribución y genética que está expresando esa distribución, y lo mismo para las apoproteínas y lipoproteínas. Bueno, acá está todo lo que ellos publican como distribuciones, ¿no? Total, LDL, toda esta publicación se las mando para que ustedes, cada una de estas diapos es de la publicación esta, que está muy buena. Total, no HDL, triglicéridos y después las apo y lipoproteínas. Lo que tiene interesante la diapo anterior es esto de remanentes. Que esto de remanentes es muy importante del estudio de Copenhague, porque ellos desde el 2009 están viviendo sin ayunos. Entonces tienen datos muy importantes. Y también está bien claramente expresado qué sucede con el no HDL, que es importante, y sugieren acostumbrar a los médicos de pacientes a esto nuevo. Y esto va a ser algo que nos vamos a tener que enfrentar claramente. Y nosotros ahora tenemos un consenso en dislipemia, un consenso latinoamericano que se llama LATAM Prevent. Hicimos unas recomendaciones latinoamericanas de dislipemia heterogénica y estamos trabajando en un estudio tipo el Eurospire con respecto a cumplimientos de meta. Así que eso lo van a tener en breve y aplica específicamente porque en esta recomendación sugerimos no medir más en ayunas, sugerimos medir postprandiales. Pero no sé si los que trabajan acá en Santa María le contaron que hicimos un Ateneo, no sé si te contaron que hicimos un Ateneo con No leí nada, pero leímos toda la bibliografía de sí, lo que hicimos fue un Ateneo con la gente del laboratorio Hidalgo. Le cuento a Patricio, ¿vos conocés lo que es el Hidalgo, Patricio? Es una red que tiene 50 sucursales. Hay dos grandes en Argentina. Sí. Y realmente todos consensuamos que estamos de acuerdo en empezar a probar esta metodología. Entonces ellos lo que dicen es que tuvieron que hacer una estrategia muy fuerte de convencer a las recepcionistas. Cuando llega el paciente que te dicen, ¿está en ayuno? No. Entonces no le saco sangre. No, está bien. Entonces lo que están haciendo es, por el momento dice que hay mucha resistencia a la población, que la gente dice que la percepción que tiene es que aunque el médico le dice vaya sin el ayuno, el paciente tiene tanto miedo que le dé mal el gato y que le salga con más grasa que directamente come diferente y hace cierto nivel de ayuno que en la mayoría se dice que ranquea en vez de las 12 horas de 6 a 8 horas. Por eso es pero me comentaba esto de la resistencia de la persona, del paciente. Por eso este tipo, disculpame una cosita solo para reforzar lo que decía Carlos. Por eso este tipo Nordesgaard dice, involucren a los pacientes, involucren a los periodistas, que todos les digan, no pienso venir más en ayunas. Y acá está alguna de las cosas, esto es triglicéridos, ¿no? Triglicéridos, y fíjense cómo, de acuerdo a la distribución, la curva de distribución, le atribuye las patologías y las mutaciones genéticas. ¿Ven? Acá todos los que fuimos viendo LPL, ApoC2, todas las que fuimos viendo a lo largo de este tiempo. Y fíjense, acá estamos desde 2, esto es milimoles, ¿se acuerdan? Multiplicando por 88, estamos en 166. Y acá estamos llegando a 88 por 5, 440. Y tenemos acá básicamente estas, y en esta parte más externa, estas otras mutaciones. O sea, de acuerdo a los milimoles vos podés inferir la falla genética. Claro, eso es lo que están sugiriendo ellos. Claro, con la experiencia de todos estos años de todo Dinamarca, que tiene ya 7 años sin ayunas, y Inglaterra, que tiene bastantes sin ayunas. Realmente son mutaciones
recomendaciones están todas focalizadas en lo que es el catabolismo de lipoproteínas ricas en triglicéridos. Fíjense, lipoproteinipasa, ApoA5, ApoC3, ApoC2, ApoE. Otra de las especialidades de Patricio es la cinética, no farmacocinética, sino cinética de lipoproteínas. Él lo medía con marcadores radiactivos para ver la producción, el metabolismo. Es muy interesante. Se puede seguir bueno, y yo tenía, en razón del tiempo, iba a decir dos cositas más, pero las dejo de lado. Y estos son los datos muy importantes que usó la recomendación de la Sociedad Europea de Cardiología en 2011, datos del estudio Copenhague. Y acá los divide en triglicéridos sin ayunas, ¿sí? Ven que los tiene divididos de acuerdo a rangos, acá hasta 89, hasta 176, hasta 353 y acá más de 443, que se acuerdan, era lo que veíamos recién por 5 milimoles. Y fíjense lo que sucedió en el Copenhague con los remanentes, con el HDL, y acuérdense el LDL que cambia dramáticamente, pues se convierte prácticamente todo en pequeñas incidencias. El concepto para llevarse a casa es que si uno hace la medición sin ayunas son los mismos puntos de corte y los mismos valores que si fueran en ayunas. La única diferencia pasaría con los triglicéridos, que habría que restarle más o menos 26 a 30 miligramos. Exactamente, 26. Y todos los otros valores son 8. ¿Se acuerdan? Los vimos, ahora vamos a ese. Llegamos a la diapo esa. Y si da muy alto ayunas. Acá está. La única diferencia es remanentes más 8. Que aumenta 8. Todo lo otro disminuye. Y los triglicéridos aumenta 26 miligramos por decir. De la cantidad de horas. ¿Cuándo comíamos? Y depende. Mira, no lo expresa muy claramente ese punto, cuánto tiempo después de la última. ¿Tenés algún comentario? El valor de corte, porque hubo otro trabajo en Nordesgar que puso las 2 horas. 2 horas. 2 horas. Y como valor de corte puso 180 miligramos de triglicéridos. O sea, todo un valor que esté por encima. Pero no se puede dejar de 180 miligramos. 180. Todo valor que esté por encima de 180 se considera hipertriglicemia postprandial. Perdón, no se está dejando de esta manera de lado un poco aquellos pacientes que realmente son no normolipídicos en ayunas, pero tienen una respuesta postprandial exagerada. Sí, pasa que bueno, la respuesta postprandial exagerada a veces en situaciones de insulinoresistencia principalmente. ¿Sí? O sea obesidad, diabetes, como es que el pico, o sea, lo que es el área bajo la curva, ¿no? La rampa que sube es como mucho más plana y hay una latencia posterior. Y hay trabajos que hay mayor riesgo cardiovascular que los pacientes que tienen el cuerpo. Totalmente, sí, sí. Por eso más velocidad, más remanente, más teogénesis, sin duda. Pero bueno, son situaciones especiales. Después, si quieren, yo les comento lo que serían los test de evaluación de lipemia, porque es un negocio interesante que razonemos. ¿Cuándo haces el próximo control? ¿Cuánto tiempo es el próximo control? ¿Vos tenés que hacer un control postprandial? Sí, a las 2 horas. ¿Cuándo le haces el próximo control bajo tratamiento con droga? No, eso igual que con cualquier hipolipemiante, más o menos a las 6 semanas. Para ver una respuesta intermedia, la respuesta más definitiva la ves a los 3 meses. Pero vas viendo una respuesta intermedia a 6 semanas.